yo voy a ir comentando mientras voy presentándoles, digamos, los distintos casos, y al final entendería que podemos tener las preguntas del caso. Así que voy a proceder con compartir mi pantalla. Entendería que todos ven mi pantalla. Si me pueden confirmar sería genial. Yes. Espectacular. Sí, podemos ver. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Importante saberlo. Cuando yo hablo de propósito, me gusta usar esta frase, que es el título de un libro que escribí en el 2016 con Rolando Arellano y se llamó Una propuesta decente. Y le puse así porque creo que hoy por hoy todos estamos tratando de hacer propuestas decentes. Y las propuestas decentes, aunque estemos acostumbrados a pensar que las indecentes son más divertidas, realmente las propuestas decentes pueden ser súper divertidas, súper sexys, y también rentables, y de eso vamos a hablar también. Entonces les quiero contar 3 historias para ir calentando un poco sobre nuestro tema del propósito. La primera tiene que ver con Jack Sim. No sé si a alguno le suena este nombre. Yo conocí a este personaje en el 2015, en un festival al que me encanta ir, es el Festival de Creatividad de Cannes. Y el festival, con más de 7.000 personas en el auditorio, comenzó con la historia de Jack, y hoy voy a compartirla con ustedes. The thing about that is he's just like a 12-year-old trapped in a 60-year-old man's body. I'm going to take this food to the moon. I am the founder of the World Toilet Organization. Have you ever heard of this organization? It sounds terrible, isn't it? I grew up in Singapore and we would have an outhouse with buckets. Almost half the world doesn't have access to anything. So where do you go to the toilet from here? All the world agenda competes for visibility. Imagine you are right at the bottom. It's the very job that someone's got to do it. One man has dedicated himself to bringing good sanitation to those who need it. I have 2 years to make 6 million toilets. Problem can be solved in India. We solve 60% of all problems in the world. It requires new thinking. Turning poop culture to pop culture is the fastest way to solve the sanitation problem. I'm looking for Game of Thrones costumes. Jack has had a anything it takes approach to get people to pay attention to the future of sanitation around the world. Welcome to World Toilet Day. Is that even a real thing? Of course that's a real thing. November 19th, World Toilet Day. In India, there's a great sensitivity of people from other cultures coming in, telling them how they need to live their lives. We want to make toilet the happiest room in India. Jack, it's a big dream and it's killing you. My dad doesn't see the need to take a break from it. Those who actually clean the streets on a daily basis say a lot more needs to be done. I don't have enough sleep and I miss my family. Frankly, the task for Jack is too big. A single person who can actually achieve the vision which he wants to. That is Jack. I don't care who's on my side. You have to get people into action. He just wants to leave this world feeling like he's contributed. Think of things that scare the hell out of you and believe they can be done. Not by yourself, but by everybody. Bueno, Jack Sim, como habrán visto, tiene un propósito peculiar. Jack lo que busca es que la mayor cantidad de personas en el mundo tengan un baño limpio, un water. Por eso él se hace llamar Mr. Toilet. Si se dan cuenta, el propósito de Jack él podría haber elegido muchos tonos de comunicación, ¿no? Pudo haber sido muy solemne con el tema, porque de hecho es muy serio de lo que habla. Habla de personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener dignidad al momento de ir, digamos, al baño.
pero se dan cuenta cómo él decide hacerlo de una manera distinta, alegre, ingeniosa, y cómo de nuevo su mensaje ha logrado expandirse de tal forma para lograr su propósito. Viendo un ejemplo, digamos, vamos a ponerlo así, opuesto en forma y en tono, les voy a contar la historia de Madonna Badger. Madonna es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Es una publicista de esas de antaño, y hacia el 2017 aproximadamente hizo una gran exposición, una presentación que ella tituló Sexo, Mentiras y Publicidad. Comprenderán que el escenario, o mejor dicho, el auditorio estaba reventando. Todos llegamos seducidos por ese título espectacular donde evidentemente le íbamos a pasar bien. Madonna entra al escenario, estaba todo oscuro, ya estaba de negro, y nos empieza a contar su historia. Nos cuenta que empezó pues, desde muy chica a trabajar en publicidad gracias al gran esfuerzo de sus padres por pagarle una universidad. Ella es de origen muy humilde. Nos cuenta que se casó, nos cuenta que tuvo unas mellizas, nos cuenta que luego se divorció, y nos cuenta que eso en realidad de alguna manera lo había manejado bien, y un buen día, ella estando en su casa, digamos, soñada, con sus padres, que de nuevo habían hecho tanto por ella, y con sus hijas, decide tomarse un buen vino mientras ellos estaban descansando, ¿no es cierto?, en la casa. Cuando siente un terrible calor y descubre que su casa se estaba quemando con toda su familia adentro. Ese día, Madonna descubre que se queda huérfana y se queda, porque no tiene nombre, no sé la expresión, pero no me puedo imaginar el dolor, se queda sin sus hijas. En ese momento, cuando nos cuenta eso Madonna, todas las que estábamos ahí, nos quedamos pasmados, evidentemente, por tal revelación. Se quebró en el escenario y luego nos dijo que en realidad no le daba vergüenza decir que no quería más la vida, pero que lo único que la pudo agarrar, digamos, lo único que pudo abrazar para no caerse fue su propósito. Y ahora les voy a enseñar el propósito de Madonna. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I love sleeping with guys that don't know my name. The pursuit of happiness, just as our forefathers wanted. I hope when my daughter grows up that she has friends just like these. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off. I'm only here for your entertainment. What goes great with this fish? My blood. Obviously, my cleavage can sell anything. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. This shirt looks too good for pants. Peekaboo. Like what you see? Bueno, Madonna hoy
por hoy es una de las principales defensoras de la no objetivización, ustedes me entienden, no tomar como objeto a la mujer en la publicidad. Ese es su propósito y hacia eso ha orientado su pasión por la publicidad. Ese es el propósito que hoy mueve sus días. Y la última historia que les voy a contar es una historia que me tocó mucho a nivel personal y es de Fernando Tamayo, una persona a la que yo admiro muchísimo y que es uno de los protagonistas del libro que escribí con Rolando. Fernando, para quienes lo conocen, es este joven brillante que estudió en los mejores colegios, en las mejores universidades, y tuvo la oportunidad de ser fichado por las organizaciones, las empresas más importantes, no solo del Perú, sino del mundo. Pero su propósito fue tan fuerte que decidió crear Yacua. Yacua, como bien saben, es esta iniciativa que lo que busca es dar agua potable a personas que no lo tienen, comprando una botella de agua. Fernando, cuando era muy chico, siempre recordaba cómo su abuelo fue el responsable, además del gran trabajo de su madre, de su educación. Su abuelo era microbusero y lo llevaba incluso muchas veces al colegio a Fernando, hasta La Molina. Y Fernando recordaba cómo toda esa contaminación que producía, digamos, el microbús de su abuelo, lo llevó a una terrible enfermedad, a morir, y él se prometió que iba a hacer cosas reales y concretas por la salud de los que menos tienen. Entonces quería comenzar esta presentación de propósito contándoles sobre 3 propósitos muy distintos entre sí. El de YAC, imagínense, un propósito que tiene que ver con un water, ¿no? Con darle un water, digamos, a las personas que no lo tienen, con una mujer, digamos, que tuvo una historia personal terrible y cómo ha replanteado su relación con la publicidad. Y finalmente con un joven como Fernando, que su propósito personal lo ha llevado a construir su empresa. Esto es... Entonces, claro, la pregunta del millón, o de los millones es, ¿por qué tenemos que preguntarnos por qué? ¿Por qué este trabalenguas? ¿Por qué estamos constantemente buscando, digamos, buscándonos los 27 pies del gato? ¿Por qué nos estamos haciendo estas preguntas? Y les voy a contar en realidad lo que a mí me pasa, o lo que me pasó cuando estuve haciéndome también estas preguntas. Este no es un selfie, pero podría haber sido yo. En realidad es un hámster, se parece a Harold, un hámster que tuve hace algún tiempo. Y yo me acuerdo que en las épocas, bueno, hace un par de años, donde llegaba muy cansada de trabajar, donde mi máxima aspiración era echarme en mi cama, porque de verdad ya no tenía muchas ganas para nada, había pasado un día muy duro en la oficina y con honestidad tampoco es que me encantaba, necesariamente me motivaba ya lo que hacía. Miraba a Harold cuando pasaba por la cocina en su rueda, porque ustedes saben, los hámsters sobre todo son activos en la noche, y lo miraba y decía, oye Harold, qué parecido eres a mí, solo que tienes las uñas más largas, ¿no? Que yo, y bueno, yo tengo el pelo más oscuro. Pero en el fondo somos tan parecidos porque de alguna manera yo estoy en esta rueda todo el tiempo. ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Porque si no, me convierto en ti, Harold, y sigo rodando, digamos, y no hay un destino. Y esa es la belleza del propósito, encontrarte con ese destino, encontrarte con ese porqué que haga que en situaciones de angustia y de incertidumbre como las que tenemos hoy, con toda esta situación que enfrentamos, nos podamos levantar de la cama y sepamos por qué es importante levantarnos de la cama, bañarnos con agua fría para despertarnos un poco más y atravesar todas las dificultades que estamos atravesando como profesionales, como empresarios. Ahora, si habláramos de las marcas como tal, he querido comenzar con el aspecto personal, pero si habláramos de las marcas hace muchos años, yo tengo ya algunos en publicidad, empecé cuando tenía 18 años trabajando, no les voy a contar mi edad, pero más o menos pueden hacer ahí su cálculo. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos muy bien nuestro trabajo como publicistas cuando encontrábamos el famoso posicionamiento, ¿no es cierto?, de la marca y
el beneficio diferencial. Con eso realmente estábamos del otro lado, sobre todo cuando los beneficios diferenciales se podían sostener. Hoy qué complicado es, ¿no? Ser diferente frente a nuestra audiencia, frente a nuestra competencia. Lo cierto es que hoy ya ese ejercicio, digamos, de solamente basarte en estas cosas no es suficiente, porque te copian, porque realmente la gente no solamente te busca por atributos racionales, y bien lo sabemos, entonces la gente está buscando algo más, tu audiencia está buscando otras razones para comprar. Y claro, vivimos tiempos distintos, ya sabemos. Hemos visto en estudios sobre cómo los consumidores le compran a marcas que tienen o que hacen el bien. Lo que a veces no nos acordamos es que los consumidores también serían capaces de boicotear a una marca solo por su postura, o por no saber cuál es su postura. Y si pensamos que esto pasa solo en el mercado internacional, estamos equivocados. Algunas cifras que comparto con ustedes son estas, ¿no? Los peruanos claramente preferimos las marcas que aportan bienestar a la sociedad. Solo pensemos un poquito en la coyuntura que estamos viviendo y cuánto han ganado aquellas marcas que se han portado bien en esta situación difícil como la cuarentena, cómo ha crecido nuestro bonding hacia ellas, cómo seguramente hasta los restaurantes, digamos, que más se han ganado nuestro amor, son los primeros a los que le vamos a dedicar nuestro primer delivery. Y en el mundo pasa lo mismo, de nuevo, ¿no? Se habla constantemente de cómo la audiencia está buscando, por sobre todas las cosas, la transparencia, el que se preocupen las empresas por su gente y evidentemente que tengan un propósito declarado. Esta es una foto de mi archivo, digamos, del teléfono, una foto que yo tomé, también en Cannes, pero esta fue hace un par de años. El gerente general de Unilever anunciaba esto a la comunidad de marqueteros y publicistas del mundo y decía, oye, las marcas que no tengan propósito no tienen un futuro en Unilever. Entonces, claro, todos los que estábamos ahí decíamos, bueno, yo decía, ¿no? Pucha, qué buena gente este señor, pero no creo que solamente sea por buena gente. ¿Y ustedes qué opinan, no? ¿Es bondad o es negocios este tipo de iniciativas? Y claro, Unilever, y lo declara, las marcas con propósito de Unilever crecieron 69% más rápido que el resto de sus marcas. Entonces, claramente vemos que por supuesto que tiene que ver con negocios. Y eso está mal, ¿no? Uno diría, este vivo que hizo eso. Bueno, qué bueno que lo haga. Porque si el propósito, y ya lo vamos a ver más adelante, no contribuye con la empresa, no es tangible su contribución, además de un tema de reputación, va a ser bien poco sostenible mantener en el tiempo la iniciativa. El propósito tiene el poder de conjugar las dos cosas, de sentirte bien, de hacer el bien y evidentemente ser rentable. Esa es la magia del propósito. Entonces, de nuevo, el tradicional ejercicio de ADN de marca ya no es suficiente y por ello, cada vez más las marcas seguimos buscando diferenciación. ¿Cómo nos diferenciamos de nuestra audiencia? El propósito es un gran elemento de diferenciación. Es como una nueva caja de herramientas, como si fuéramos a Sodimac, ¿no es cierto? Y compráramos nuevas herramientas, porque el propósito es una nueva herramienta que pueden desarrollar las marcas para su diferenciación. Vamos a ver este otro ejemplo. We have. I'm playing with a regular controller. There's some things that don't work for me. I never thought it was unfair. I just thought, hey, this is the way it is and it's not going to change. We wanted to create a new controller for gamers with limited mobility that felt natural for them. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. This morning we were revealing the top-rated Super Bowl commercials. Starring some unforgettably charismatic young people. I want
want to show you setting up the Xbox Adaptive Controller. This box is accessible from the very beginning. It was my first time playing in a tournament with gamers of all abilities. I can hit the buttons just as fast as they can. You can do stuff you might never be able to do in real life. Disabled people can be on the same playing field with others. One of the biggest fears early on is how will Owen be viewed by the other kids? Not different when he plays. Now everyone can play. Entonces, qué interesante cuando ves el ejemplo, porque claro, uno podría decir, es que el propósito solo aplica para algunas marcas. Y no, el propósito aplica para cualquier marca. Un videojuego puede tener un propósito, pues lo estamos viendo. Por supuesto que los videojuegos pueden tener propósito. E inclusive otra cosa interesante del ejemplo que acabo de compartir con ustedes es cómo el propósito no solamente alimenta, como podríamos pensar, al departamento de marketing, a la comunicación, o bueno, ya, recursos humanos, que podríamos pensar o asumir que es como lo lógico. También impacta a la gente de diseño, a los ingenieros, a los quienes están desarrollando la tecnología, porque si yo tengo como propósito democratizar el juego, sé claramente lo que tengo que hacer para mi nueva consola. Otra cosa importante es que es un gran generador de orgullo, es un generador nato de orgullo de pertenencia. Y eso es importante porque, de nuevo, las organizaciones nos estamos enfrentando todo el tiempo a que nuestros colaboradores ya no se mueven solamente por temas duros, ¿no? Si te pago más o digamos, los criterios que pues antes nosotros hace mucho tiempo asumíamos como los más importantes. Hoy por hoy, el poder retener a un gran colaborador pasa más por querer, por sentirme orgulloso de formar parte de esa compañía, por querer usar mi photocheck, así sea cuando me estoy yendo, no sé, a un restaurante un fin de semana. O sea, el poder de regodearte con tu photocheck, ¿no? Eso lo logras de nuevo cuando tienes un propósito que hace o que irradia a toda la organización. Vamos a ver este ejemplo. Uy, perdón. Este es un lindo ejemplo, el que vemos ahora con Dove. Dove es una de mis marcas favoritas cuando se trata de desplegar su propósito. Hace mucho tiempo que tiene que ver con la desmitificación de la belleza, con la autoconfianza. Y miren cómo cuando tienes tu propósito tan claro, cuando las papas queman, como están quemando en estas circunstancias, sabes exactamente qué decir y qué cosa hacer y no quedarte callado. Otra cosa importante del propósito es que alinea a toda la organización. Ya no es como que, oye, los de marketing piensan esto, los de finanzas esto. No, el propósito hace que todos sepamos hacia dónde conducirnos. What a difference a day made.
24 little hours. What a difference a day made. I know in my heart the difference is you. Ustedes saben que Fernando Machado, que es el gerente general de Burger King, él, bueno, él no, su organización, pero particularmente él tiene un estilo muy disruptivo de generar contenido alrededor de Burger King. No por nada han sido la marca del año, el año pasado en Cannes, como la marca, digamos, líder, digamos, en creatividad. Pero una de las cosas que más me llamó la atención sobre el discurso de Machado es que él decía que con lo que él no estaba satisfecho en Burger King, además, aparte de la creatividad y que están haciendo cosas increíbles y divertidas, es que él no se sentía necesariamente orgulloso de toda su carta cuando iba a almorzar con su hijo, o con sus hijos, digamos, a Burger King. Entonces, no se sorprendan que poco a poco y vayamos viendo este tipo de iniciativas. Es bien interesante cómo de nuevo se están comprando el pleito ya de hablar de las cosas, de los preservativos, ¿no? De no usar, digamos, o no abusar de estas cosas, cómo han construido esta nueva oferta de valor, no sé si la han probado, pero ellos tienen una Impossible Burger, que no es una hamburguesa de carne, es una opción, digamos, distinta para aquellos que no quieren consumir carne. Entonces, de nuevo, cómo eso los está conduciendo a hacer un verdadero replanteamiento hasta de su oferta de valor. Pero una de las cosas más importantes del propósito es esto que les digo a continuación, y es que logra el efecto chócatela con la audiencia. Y eso es mágico. Acuérdense nada más, cuando no sé, pues estaban en época de gileo con alguien, y estaban en una primera cita o lo que fuera. Es más, de repente no te gustaba tanto la persona que tenías al frente, no te convencía demasiado, pero de pronto dice que su película favorita es la misma que la tuya. Y de pronto hasta lo ves más guapo. A mí me pasaba. Entonces, eso es el efecto chócatela. Es como algo, digamos, que comparte la otra parte, o mejor dicho, algo que le gusta, que ama o que odia la contraparte, hace que tú te enganches. Y eso es lo que sucede con el propósito. Nosotros nos enganchamos más con marcas que comparten nuestras pasiones y, ¿por qué no?, nuestros odios. Es rentable también, y es importante que lo sea. El propósito no está alocado en el Departamento de Responsabilidad Social. No confundamos, muchas veces cometemos ese error. Cuando hablamos de propósito decimos, sí, nuestra campaña de responsabilidad social. Y no es eso. Uno, no es una campaña, dígase, no tiene una fecha de caducidad. Y lo segundo, no está alocada en un área, está alocada en el core de la organización. De hecho, debería estar alocada ahí, porque ya hemos dicho, el propósito es lo puedes capitalizar como diferenciación, y eso tiene que redituar, evidentemente, en tu negocio. Solo de series. Bicicleta. Es esta. Con las manos. Tienes ignorancia. Combátela. Con la última generación de su grupo. Redoble, combate la ignorancia. Bueno,
esta fue una campaña que me tocó hacer a mí, con mi equipo. Mi cliente Subaru necesitaba lanzar la nueva Forester. Y nosotros teníamos varios caminos. Un camino racional, donde te podíamos decir, pues, de las estrellas de seguridad, la espectacular que es esta camioneta, los nuevos gadgets que podía tener. Pero nuestra propuesta fue hacia el cliente, oye, construyamos sobre propósito. Y hay un punto de dolor, y ojo, esa es una frase importante cuando encuentras el propósito, hay un punto de dolor en nuestra audiencia objetivo, y es la ignorancia. Bueno, no se lo dijimos así porque en ese momento no nos habíamos inventado la palabra, pero de lo que sí le hablamos fue cómo las familias, digamos, sobre todo con hijos jóvenes, antes de la cuarentena, ojo, porque ahora estamos obligados, ¿no? Pero realmente teníamos una autodeclarada cuarentena. Estábamos pegados al Netflix, a los hijos les enchufábamos el iPad y vivíamos en el indoor de manera, digamos, absoluta. Y nos privábamos de la oportunidad de conocer otras cosas. Y ese insight, digamos, fue lo que nos condujo a realmente combatir la ignorancia y capitalizar, digamos, este concepto en los distintos puntos de contacto con nuestra audiencia. El propósito te permite trascender. Ahora, el departamento de marketing define el propósito, porque también podríamos pensar que es así. Y en realidad es un gran error pensar que el departamento de marketing define el propósito. Lo que sí puede hacer el departamento de marketing es propiciar, sin duda, que se genere, digamos, esta creación, esta construcción. Pero en realidad la alta dirección tiene que estar absolutamente involucrada en el propósito porque tiene que estar en el core del negocio. Eso es, de nuevo, muy importante. De lo contrario, se sentirá una nueva iniciativa, digamos, marketera o campañera, y eso no es el propósito. ¿Cómo encuentras tu propósito? Y lo primero que les diría es que hay un gran error que cometemos, y es encontrar el propósito solo mirándonos el ombligo. Y eso es un ejercicio bien facilón, ¿no? Bien de flojos, ¿no? Porque el propósito hay que encontrarlo afuera, hay que encontrar los puntos de dolor o de pasión de nuestra audiencia y abrazarlos. Evidentemente vamos a hacer luego los puntos, digamos, para poder conectarlo con nuestra verdad de producto y de marca, pero el propósito lo tenemos que encontrar hacia afuera porque de lo contrario no hay y no se genera esa vinculación emocional. Cuando te refieres a hombre, te refieres a hombre. Es algo bien bravo de definir. O sea, mi primer concepto de hombre fue definitivamente lo que me dijo mi abuela, ¿no? Y era que un hombre no entra a la cocina, el hombre que está súper ocupado siempre y está andando a mil y un cosas, y mil y un negocios y cosas así, porque tiene la función de plantar la semilla, hacerse la barba, hablar de mujeres, macho alfa, ¿no? El líder de la manada. En ese atraso creo yo que vivimos, pero que está cambiando. Creo que hoy día no hay una sola respuesta sobre qué es ser hombre, y eso es parte de lo interesante. Para mí ser hombre no necesariamente es que te guste el fútbol. No tiene nada de malo tener sentimientos y también bajar un poco la guardia, ¿no? Llorar no está mal visto. Y hay hombres que les gusta el ballet. Comencé a peinar a mi hija, por ejemplo. La peinaba, la bañaba. A veces soy Ken, a veces soy Barbie. Hola, soy la Sirenita. ¿Cómo está la Sirenita? Mi jefa es mujer. Mi esposa es administradora de empresas y ambos aportamos a la casa por igual. Me gustan mucho los tragos de colores. Los más colores tiene tragos, más me gustan. Soy un romántico. Es de hombres quererse y querer al resto. Es de hombre amar, respetar, ser padre. Alguien que tolere. Es de hombre ser real. Estamos construyendo, creo, una sociedad distinta, una sociedad más integradora y una sociedad igualitaria. Y yo no siento que soy macho, siento que soy hombre. Todo lo que eso significa. Bueno, me gusta mucho enseñar este trabajo, lo hicimos también con mi empresa, porque un poco nuestro desafío era encontrar el ADN y el propósito de Arrow, una marca para hombres, como bien, bueno, se ha apreciado en el material, y aparte algo sabemos de esta marca.
Pero cuando empezamos a hacer la búsqueda, digamos, del propósito, de la mano, digamos, de las personas de la organización, pensábamos, ok, ¿qué cosa le está pasando ahora al hombre? ¿Cuál es su punto de dolor? Hicimos una serie de entrevistas y lo que encontrábamos, y algunos caballeros que me están escuchando de repente estarán asintiendo, y nos decían, hoy por hoy a veces no sé si estoy bien o estoy mal, no sé si tengo que abrir la puerta o no, no sé si está bien que, no sé, piropee a alguien o no, no sé si tengo que pagar la cuenta, en fin, cosas que nos podrían parecer como básicas y obvias, que ya no necesariamente lo son. Entonces, hay algo bien importante en toda esta movida que estamos generando las mujeres sobre nuestra equidad, sobre el respeto, que no puede darse del todo si no tenemos a una redefinición de la masculinidad. Si no tratamos también temas o conceptos como esto pues, que encontramos en nuestra investigación de que los hombres son los que o las hermanas son las que le tenían que servir a los hermanos, ¿no? O el plato más grande siempre para mi hijito, ¿no? Como algunas mamás de antaño, yo diría hasta siguen diciendo. Entonces, de nuevo, ¿cómo encontrar el punto de dolor de la audiencia nos permite encontrar, digamos, la médula y generar un propósito para nuestra marca? Obviamente nos vamos a comprometer desde adentro, eso ya se los comentaba. No puede haber, digamos, un propósito poderoso si solamente miramos hacia afuera y no está lo suficientemente sólida nuestro reason why por dentro. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas, que a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Pues sí, y así seguiré, nunca cambiaré. Cuando Marina Bustamante, que es la dueña de Renzo Costa, nos convoca como agencia, una de las cosas que más interesantes nos pareció fue que Renzo Costa tiene muchísima, pero muchísima obra social y que tiene mucho que ver con la inclusión. Yo no sé si ustedes saben, pero ellos fueron los primeros en trabajar con personas privadas de su libertad y personas que no pueden oír y que forman parte de la planilla, digamos, de Renzo Costa. Y era algo que nunca se había mencionado, era algo que ellos asumían que tenía que estar, no sé, pues en alguna iniciativa de responsabilidad social, en algún post en LinkedIn, cuando en realidad esta fuerza, digamos, de luchar realmente contra la discriminación formaba parte de la marca y también de la razón de ser de los fundadores, de la misma Marina, que tuvo una historia personal bastante complicada en ese sentido. Entonces nuestra propuesta fue esa: abracemos el punto de dolor que hoy por hoy atañe, digamos, o lastima a tantos peruanos. En este caso visibilizamos este bullying que se genera porque tengas pues más peso que otros, o porque tengas una distinta raza, o por tu opción sexual, como en el caso de Javiera. De hecho, este es el primer material con una representante transgénero. Nunca se había dado una cosa así en la publicidad peruana. Y obviamente lo pudimos hacer porque la verdad de la marca nos respaldaba. Otra manera de encontrar el propósito, así como encontramos el punto de pasión y las cosas que queremos cambiar, es justamente buscar qué cosa me molesta, qué realmente me fastidia. Piensen nada más en sus vidas personales
cómo cuando realmente algo les ha fastidiado, en distintas circunstancias, como alumno, como esposa, esposo, como trabajador, como jefe, bueno, pues eso ha hecho que tomes cartas en el asunto. Entonces, yo siempre digo que la ira es un sentimiento poderosazo. Lo que pasa es que tenemos que saber administrarlo. Y cuando administramos bien lo que nos molesta, ese fastidio, esa ira, vamos a querer cambiar las cosas. Y ese puede ser es una gran fuente de encontrar propósito. Esta es la página web de una iniciativa increíble. A mí me encantan ellos. Ellos son Tony's Chocolonely. Ellos, en realidad, los fundadores de esta empresa, esta marca de chocolates, no son publicistas, no son chocolateros, son periodistas. Periodistas que se dieron cuenta, haciendo un trabajo sobre el mundo del chocolate, cómo habían prácticas terribles alrededor del chocolate. Y se molestaron tanto, pero tanto, que dijeron, bueno, construyamos nuestra propia marca de chocolates, y esa es Tony's. Y ahí está muy clarito el propósito, ¿no? Ellos quieren liberar de la esclavitud a los chocolates. Pero tiene que ver un poco con lo que les explicaba de Mr. Toilet. Miren qué lúdica puede ser, aquí hay algunos pantallazos, qué lúdica puede ser la manifestación de su propósito y el producto. Hablar de cosas serias no tiene que ser necesariamente aburrido, podemos hacerlo con color, con pasión, porque de esa manera vamos a contagiar a más audiencia. Evidentemente tenemos que ser realistas también, no podemos sobreprometer porque si no será un disparo, digamos, que nos caerá, digamos, a nosotros, ¿no? El propósito implica valentía. Yo siempre digo que cuando uno está en la construcción de un propósito y fluye demasiado bien, cuando ya lo presentas y cuando, ¿no?, estás, digamos, ya pues, con quienes ya tienen que aprobar que esto se estipule, y ya todos están satisfechos, saltan en una pata, y no hay un pinchaglobo por ahí que diga, uy, amigos, pero cuidado, deberíamos de contemplar esto y lo otro, o que nos dé alguito de miedo en lo que nos vamos a meter. Entonces estamos ante un propósito bien comodón y debilucho. En realidad, los mejores propósitos implican valentía. Te van a hacer poner incómodo, eso definitivamente. Incómodo porque vas a tener que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer como personas, y es mostrar nuestra postura, ¿no? Este famoso ¿y tú qué opinas? La mayoría le gusta decir no sé, ¿no? No sabe, no opina, ¿no? Esta típica frase. No nos gusta necesariamente transmitir nuestras posturas. Acordémonos nada más de las redes sociales, ¿no? Para poner un ejemplo como bien cotidiano. Uy, cuando muestras tu postura, qué complejo es, porque evidentemente sabes que alguien por ahí no estará de acuerdo con tu postura. Entonces, ¿te vas a poner incómodo? Sí, porque vas a salir, digamos, del anonimato y vas a abrazar con fuerza algo en lo que crees. Ahora, por más solemne y serio que sea tu propósito, yo comentaba, más sexy y divertida tiene que ser la comunicación. De nuevo, no significa que nos convirtamos en los aburridos del grupo. Portarse bien, digamos, o ser buena gente, no es ser, digamos, el aburrido, ¿no?, de la fiesta. El propósito se mide. ¿Y cómo lo podemos medir? Estos son algunos indicadores que comparto con ustedes. Reputación de marca, por supuesto, y de nuevo, qué importante puede ser este indicador. Ya nos estamos dando cuenta cómo influye y repercute en el valor de las marcas la reputación. Menos rotación del equipo, por lo que les explicaba, porque el propósito es un imán para atraer talento y para retener talento. Y ventas, porque al ser un diferencial, tú lo capitalizas para mostrar, digamos, para ser más guapo, vamos a ponerlo así, frente a tu competencia. Y hay un último consejo, y con eso vamos ya a las preguntas, si las tienen, un último consejo para definir, digamos, el propósito. Y vamos a ver este material y luego se los doy. Here's a little song for anyone who's ever hated in the key of grr. Can hate be good? Can hate be great? Can hate be good? Can hate be great? Can hate be something we don't hate? We'd like to know why it is so. Certain diesels must be slow and thwack and thrum and bong and hum and clatter clap.
something, change something, make something better. Oh, isn't it just this? A diesel goes like this. Sing it like you hate it. Papa hate something. Papa hate something. Papa hate something. Change something. Make something better. Bueno, ustedes saben que esta pieza que les acabo de enseñar, que tiene muchísimos años, pero es vigente hasta el día de hoy, tiene una anécdota bien interesante. Cuando Honda decide hacer el motor diésel, piensan, oye, ¿quién puede ser el mejor para hacer desarrollar esto? ¿Quién puede ser? ¿El entusiasta del grupo? Y dijeron, no, vamos a darle esta misión a ese ingeniero que detesta el diésel, que está en contra en todas las reuniones, cada vez que hablamos de este tema, pone cara de pocos amigos. Entonces lo llaman a la oficina y le dicen, a su jefe, me imagino, le dicen, bueno, tú vas a liderar este proyecto. Entonces este ingeniero dice, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que a mí me den un proyecto que detesto? Porque yo detesto el motor diésel porque es cochino, porque suena, porque no tiene un estilo, digamos, a nivel, digamos, de forma. Bueno, le dijeron, justamente porque todas esas cosas piensas de este motor, es que tú eres el llamado a hacerlo porque lo odias tanto que lo vas a cambiar, que vas a dar lo mejor de ti. Entonces es un poco lo que les explicaba, ¿no? Cómo cuando lo que más detestas, lo que más te molesta, vas a tener ese insumo y esa fuerza para verdaderamente transformarlo. Y mi último consejo, y termino con esta lámina, aquí está, es esta, y es hablar de la visceralidad, de ser visceral, como bien dice ahí, ¿no? A veces pensamos que la visceralidad es del todo mala, y yo soy una firme creyente que no es tan así. Cuando tú construyes un propósito, cuando lo desarrollas y cuando estás trabajando su comunicación, tienes que sentirlo en tus vísceras, tienes que sentirlo muy adentro de ti, tiene que generarte algo, producirte algo. Si es simplemente pues algo que pasó por aquí nomás, entonces no estás realmente construyendo un gran propósito, y ese por qué se queda aún en un gran y terrible signo de interrogación. Y esa es la clase de hoy. No sé si tenemos preguntas, no sé cómo es el sistema para poderlas responder. Sí, Luciana, tenemos ya preguntas en el chat. La primera pregunta de Roxana es, ¿cuál es la diferencia entre propósito y misión, o se complementan? A ver, voy a dejar de compartir un momentito para que me veas. A ver, hay una gran diferencia, ¿ya? Y te explico cuál es. El propósito es tu por qué. Es fácil, te vas a acordar de eso si es que te acuerdas de esto que te voy a comentar. El propósito es preguntarte tu por qué, y la misión es cómo. ¿Cómo vas a llegar a ese propósito? Entonces, no nos confundamos. El propósito, de nuevo, es este famoso why, este golden circle, ¿no es cierto? Este círculo donde nos hacemos las preguntas del qué, el cómo y el por qué es lo que va a definir tu propósito. Si usas esa técnica, te vas a dar cuenta de la diferencia entre la misión, la visión y el propósito. Genial. Tenemos otra pregunta de Johan Jiménez. Si se pudiera explicar más el cómo definir el propósito de una empresa y qué no debiera ser el propósito. A ver, creo que lo hemos definido a lo largo de la clase. Es cuestión, no sé si estuviste en toda ella, pero te voy a hacer un súper resumen. El propósito es por qué existe una compañía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que busca, qué pleito se busca comprar, qué batalla va a defender? Yo te diría que eso es el propósito. El propósito no es una campaña, no es una iniciativa cortoplacista. El propósito es un compromiso a largo plazo. ¿Y por qué es a largo plazo? Porque está
a la imagen y semejanza o está abrazando un problema o dificultad, un punto de dolor de tu audiencia. Y hasta no haberlo solucionado, entonces el propósito va a seguir vivo. Otra pregunta de Paola Antón. ¿Qué herramientas puedo utilizar para que los colaboradores de mi organización se enganchen con el propósito? Lo primero es que no sientan, yo te diría lo primero ya, que no sientan que es una campaña de publicidad. Ya eso es lo primero. Es importante que la alta dirección, el gerente general, el dueño, el fundador, en fin, dependiendo del tamaño de la empresa, sea el principal abanderado y entusiasta del propósito. Yo te diría que eso es súper importante, porque tus colaboradores tienen que sentir que esto, de nuevo, no es una iniciativa de algún departamento de la compañía, es lo que hace despertar al fundador, dueño, etcétera, todos los días, y por ende es lo que motiva o debería de motivar a todos los que están involucrados. Otra cosa que deberían de ser es iniciativas. Oye, ¿cómo crees que podemos vivir nuestro propósito? La gente, al equipo le gusta colaborar, le gusta sentirse parte, le gusta llevar a la vida ese propósito y que no quede evidentemente en una linda presentación de PowerPoint. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Mary Collagua pregunta, para nosotros emprendedores, aquellos que no tenemos mucho capital para invertir en marketing, ¿cómo puedo lograr una campaña similar a las que has mostrado y poder mostrársela a mis clientes? Mira, te voy a contar algo. Las campañas que te he enseñado son de súper bajo presupuesto. A ver, no todas, pero Arrow, por ejemplo, ese video nos habrá costado $1.500. No más. Las personas que están ahí son personas que claramente no cobraron porque les interesaba formar parte de hablar de nueva masculinidad. Entonces, yo te diría que lo bueno del propósito es que no, vamos a ponerlo así, en el caso del propósito el tamaño no importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay compañías enormes que tienen unos propósitos que ni siquiera te las crees, que más bien, como sienten que tienen mucho que perder y no quieren arriesgar, se encuentran con estos, o buscan estos propósitos comodones, no son valientes. Tú, emprendedor, vas a tener muchísima más valentía para definir tu propósito. Yo te diría que lo primero que tienes que hacer es ponerte incómodo. ¿Qué punto de dolor voy a defender? Una vez que hayas identificado eso, en serio, y que te hayas dado cuenta de que es relevante y que es verdad que lo puedes resolver, ¿no es cierto?, haciendo los checks respectivos, encontrarás una manera, digamos, ingeniosa de comunicarlo. Y si tu propósito es poderoso, va a pasar algo muy importante, que es el poder de la viralidad. La gente lo va a querer compartir. Entonces, no te sientas, digamos, corto cuando pienses que el propósito es solamente para los grandes, porque yo te diría que no. Muchas gracias, Luciana. Una última pregunta. Bueno, tenemos dos que tienen que ver. ¿Una empresa puede escoger cualquier propósito o es algo que vaya acorde de la razón social de la empresa? Y la que la complementa es, ¿cómo sabemos si un propósito es correcto o no? Ya. A ver, no es que pueda ser, sí y no, ¿ya? Voy a tratar de explicar esto. No es que porque yo soy una marca de zapatos, me voy a poner en este plan, ¿no? Tenga que ser algo dirigido a los pies. Voy a ser como muy, no sé, muy coloquial en mi respuesta. No va por ahí. No es que la actividad en la que estoy es a lo que tiene que ir mi propósito. Creo que el propósito en realidad nace más de lo que yo comentaba. Tú tienes que mirar a tu audiencia y el punto de dolor de tu audiencia. Entonces, no es que tu rubro determine tu propósito. Lo que sí tiene que pasar es que obviamente tiene que ser coherente con lo que vas a poder hacer como compañía y como organización. Entonces, las capacidades que tienes son las que te van a permitir cumplir ese propósito. Entonces te diría que no te cohibas por el rubro en el que estás, porque el propósito lo determina tu audiencia. Y sobre si el propósito es bueno o malo, es que no es que haya, digamos, un test, ¿no? Pero creo que alguna de las cosas que he compartido con ustedes, como que les puede dar algunas ideas. Uno, tiene que ser verdad el propósito. Es un mal propósito si es mentira, si te estás diciendo que quieres, no sé, pues trabajar con temas de inclusión y resulta que en tu compañía
hacen todo lo contrario. Ese sería un pésimo propósito, pésimo desde todo punto de vista. O un propósito que ni siquiera te lo acuerdas tú cuando te lo preguntan. Oye, ¿cuál es el propósito de tu compañía? Y hasta como fundador ni siquiera sabes tu propósito. Y dices, uy, ¿cuál era? Y pides al toque que te manden en un WhatsApp alguna presentación por ahí que está. Un mal propósito también, desde mi punto de vista, son los que pasan desapercibidos, los que son demasiado comodones, porque se han dado cuenta qué importante puede ser el propósito, entonces qué desperdicio usar pues algo o trabajar algo que al final sea un saludo a la bandera. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Ya estamos sobre el tiempo. Ha sido excelente, muy prolija y hemos aprendido todos mucho sobre tu presentación, Luciana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ahora les vamos a pedir que por favor nos apoyen con una encuesta que en breve vamos a compartir para poder tener sus apreciaciones. Y nos vemos en un siguiente webinar. Recuerden que esta grabación será compartida a lo largo de los días. Les va a llegar un correo electrónico con dicha información. Muchas gracias a todos. Chao. Audio Jungle.